Bueno, muy buenas noches para todos ustedes nuevamente en este programa Teólogos del siglo XX, pero antes de empezar, invoquemos al Divino Espíritu para que sea el Espíritu Santo el que ilumine nuestras mentes. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce, huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que juga las lágrimas y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Nuevamente, buenas noches para todos ustedes, bienvenidos a este programa Teólogos del siglo XX. Hoy vamos a ver 3 teólogos muy interesantes. El primero que vamos a ver en esta noche es el teólogo español Olegario González de Cardenal, un teólogo muy interesante porque es un teólogo que ha comprendido muy bien la teología alemana y la teología anglosajona. Todavía está vivo, nace en el año 1934. ¿Quién es este autor? Pues los estudios institucionales filosóficos teológicos en el Seminario de Ávila los hace, doctor en teología por la Universidad de Múnich, 1964, cursó estudios de filosofía e historia en la Universidad de Oxford y en la Católica de Washington. Como les dije al principio, pues va a ser un autor que va a conocer muy bien la tradición alemana, que es muy importante para la teología contemporánea. Recordemos que la tradición alemana, la teología alemana, se fundamenta muy bien en la filosofía de Kant y en la filosofía de Hegel, es decir, los teólogos alemanes entran en diálogo con toda la filosofía moderna y van a beber de Kant y de Hegel. Y como lo decía el cardenal Miller, en su dogmática dice claramente que el teólogo contemporáneo pues debe conocer muy bien la modernidad, y conocer muy bien la modernidad es conocer a Kant y a Hegel.
Catedrático de la Universidad de Salamanca desde 1975. Ha sido miembro de la Comisión Teológica Internacional. Fijémonos que la Universidad de Salamanca es muy interesante, es muy importante, porque es el centro español donde se hace una teología muy elaborada que entra en diálogo también con otras corrientes. Y ya nos vamos dando cuenta de que este teólogo perteneció a la Comisión Teológica Internacional, académico numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ha dirigido 2 cursos de teología en la Universidad Complutense en el Escorial. Durante años dirigió la Cátedra de Teología Domingo de Soto y la Universidad Civil de Salamanca. Consultor de diversos organismos de la Conferencia Episcopal Española y del Vaticano. Las obras, recordemos que es muy interesante ver las obras porque las obras nos dan como una mirada cuál es la temática que este autor va a profundizar. Entonces, cuando uno ve las obras, uno ya sabe más o menos por dónde va el autor, cuál es su trayectoria, cuáles son digámoslo así, sus fuentes de trabajo. Y vemos una obra de él, una mística abulense, introducción y edición de la obra inédita de doña María Vela y Cueto, Misterio Trinitario de Existencia Humana, estudio histórico teológico en torno a San Buenaventura. También comparte con el Papa Benedicto XVI el amor por San Buenaventura. Recordemos que el Papa Benedicto es un gran conocedor de la obra de San Agustín y de la obra de San Buenaventura. Y este autor también pues va a conocer muy bien la obra de San Buenaventura. Teología y antropología, el hombre imagen de Dios en el pensamiento de Santo Tomás. Es muy interesante que este autor se interesa por la relación de Dios, hombre, hombre y Dios. Y hay que decir que la teología contemporánea, especialmente la teología del siglo XX, pues va a estudiar muy bien la relación entre teología y antropología teológica. Es decir, que los grandes teólogos como Rahner y otros, y obviamente, van a estudiar esa relación entre teología y antropología. Y es que se hace necesario porque hoy la teología tiene que mirar y examinar la cuestión del hombre y la problemática del hombre. Recordemos la Gaudium Spes número 22, donde se nos dice claramente que el misterio del hombre se estudia y se profundiza a la luz del misterio de Cristo. Meditación teológica desde España, elogio de la encina, existencia cristiana y fidelidad creadora, iglesia y enseñanza, carta a un profesor amigo, memorial para un educador con un epílogo para japoneses, el poder y la conciencia, rostros personales frente a poderes anónimos, España por pensar, ciudadanía hispánica y confesión católica, la gloria del hombre, reto entre una cultura de fe y una cultura de la increencia. Esa también es una constante de los teólogos del siglo XX, ese estudio entre fe, pero también con la cultura de la increencia. Hay muchos teólogos que van a estudiar por qué se da la increencia, es decir, cuáles son las razones y las causas del ateísmo. Entonces, este autor también va a profundizar y va a ver, obviamente, esas causas. España por pensar, Jesús de Nazaret, aproximación a la cristología, es uno de los grandes centros de Olegario Sánchez de Cardenal, el destino del apóstol, el catecismo posconciliar, contenidos y contexto, la teología española ante la nueva Europa, madre y muerte, Jesucristo en el itinerario espiritual de San Agustín, un raíz de la esperanza, 4 poetas de la otra ladera, prolegómenos para una cristología, la entraña del cristianismo, la iglesia en España, la palabra y la paz. Cristología, y hay uno de los últimos libros que se llama El quehacer de la teología, que es un libro muy interesante donde él va a repensar la teología, es decir, va a entrar en diálogo con la teología y va a mostrar que la teología es importante para el mundo contemporáneo y que no lo podemos desechar. Es decir, el mundo contemporáneo y en este contexto las mismas universidades no pueden desconocer el aporte de la teología.
¿Cuál es el pensamiento teológico? Es decir, ¿cuáles son las intuiciones teológicas de este autor? Olegario González, además de teólogo en el sentido más amplio de la palabra, puede considerarse como un penetrante y agudo observador, además de protagonista del panorama cultural y teológico español de los últimos decenios. ¿Qué significa esto? Que Olegario entra siempre en diálogo con la misma filosofía y con las ciencias sociales y también las ciencias naturales. Por lo tanto, conoce muy bien el medio donde se desenvuelve la teología occidental, es decir, conoce muy bien el contexto para poder hacer una verdadera teología que responda a las cuestiones del ser humano. Pertenece a esa generación que en primer momento salió a estudiar a universidades de Centro Europa y que desde el Vaticano II ha palpado en sus carnes y en su entorno un doble movimiento: la invasión franco-germana de la teología y la pujanza de la teología de la liberación. ¿Qué significa esto? Que el señor Olegario conoce muy bien, como lo dije al principio, la teología alemana y obviamente la teología francesa, y entra en diálogo con los teólogos alemanes, con los teólogos franceses, con los teólogos belgas, pero también se interesa por la teología de la liberación. Es que para muchos teólogos europeos la teología de la liberación es muy interesante, ya sea para contrastarla, ya sea para criticarla, pero los grandes teólogos de la liberación también han pensado en las propuestas de la teología de la liberación. Especialmente los teólogos españoles, en su gran mayoría, se han interesado por el problema de la teología de la liberación. Y como lo estamos viendo, este señor también se interesa por la teología de la liberación. Nuestro teólogo, dentro de la floreciente y fecunda generación hispana, ha tenido que llevar adelante una empresa teológica tenaz, a contracorriente y fundamental con varios contextos: el reto de las ciencias naturales y sociales, el reto de las religiones universales, el reto del ecumenismo, el reto de los cambios sociales y políticos. Y esto entonces nos está mostrando que la teología es dinámica, es decir, que la teología se tiene que relacionar con otros ámbitos y dimensiones del saber. Y entonces este autor se encuentra con el reto de las ciencias naturales, lo que significa que un teólogo no puede desconocer los avances de las ciencias naturales, especialmente en biología, en química, etcétera, porque recordemos que la bioética tiene que ver con algunas materias de estas ciencias naturales, y tampoco puede desconocer con mayor razón las ciencias sociales, es decir, la sociología, la psicología, la política y la economía. Por eso este autor es interesante, porque está siempre en ese diálogo, podríamos decir, fe-razón. El reto de las religiones universales, que es un reto para toda la teología contemporánea, es decir, que los grandes teólogos del siglo XX y siglo XXI pues tienen que entablar un diálogo, una relación con las otras religiones. Ahorita, después de ese autor, vamos a ver uno de los grandes, que es Haskin. El reto del ecumenismo, que es un problema vigente, un problema actual, un problema que no ha pasado de moda y un problema que hay que seguirlo discutiendo, pero hay que seguirlo discutiendo desde el diálogo, porque es a través del diálogo donde se construyen consensos, el reto de los cambios sociales y políticos. Entonces, fijémonos que es un autor que está a la vanguardia de los grandes problemas del siglo XX, del siglo XXI, porque todavía está vivo. No es extraño que en sus escritos, aunque se especialice en cristología, se alternan los temas troncales o transversales: Iglesia, Cristo, hombre, Trinidad. Es un experto en cristología, pero la cristología la hace dialogando
con el tratado de la Iglesia, con la misma antropología y obviamente con el misterio de Dios. Como este es un gran teólogo, pues no descuida el problema del misterio de Dios, porque recordemos que el misterio de Dios debe ser y es el centro de la teología, porque ilumina propiamente a una cristología y obviamente ilumina a la iglesia y obviamente ilumina al hombre. Es decir, que este autor, desde la cristología, va a repasar los diferentes tratados de la teología. Por eso es que es un autor también muy completo, porque obviamente va a estudiar la teología fundamental, la antropología, la cristología, la neumatología, el misterio de Dios, la eclesiología y la misma escatología. Pero todo desde una perspectiva cristológica. El teólogo castellano afirma haber habitado 4 moradas simultáneamente: la humanidad, la cultura, la teología y la iglesia. Entonces, se va a interesar por los problemas del hombre. Y sobre todo cuando habla de los problemas del hombre, va a buscar el sentido del hombre. ¿Para qué vino el hombre? ¿Cuál es el sentido del hombre? Y obviamente va a estudiar la problemática de la cultura, la misma teología y la misma iglesia. En ese sentido, dialoga la relación cultura, teología e iglesia. Entonces, como les decía anteriormente, es un teólogo que siempre está en diálogo, y es un autor contextual. Mira muy bien el contexto para poder dialogar, pero para mirar el contexto, pues obviamente tiene que conocer el contexto cultural, el contexto político, el contexto económico, el contexto religioso, y tiene que conocer muy bien la problemática de la modernidad y la problemática de la misma posmodernidad que, como ustedes saben, ha afectado a la teología. Porque recordemos que la modernidad ha colocado en entredicho el concepto de Dios, el concepto de revelación, el concepto de fe. Y eso obviamente pues ha repercutido en el estudio teológico. La teología de este escritor se ha visto traspasada por la liturgia, la patrística y la mística. Es decir, que también tiene otros ámbitos del saber teológico, como son la misma liturgia, la patrística, que es muy importante, y la mística. Y recordemos que el teólogo también debe entrar en relación con los padres de la iglesia, porque el Vaticano II nos está invitando a esa renovación permanente, y esa renovación permanente consiste en ir a la misma escritura, pero una escritura que se lee en una tradición, y recordemos que esa tradición se fundamenta obviamente en los padres de la iglesia, en la misma liturgia, en el magisterio creyente y en la experiencia mística. Entonces, como les decía anteriormente, es un autor muy completo. No deja ningún cabo suelto, sino que todo lo relaciona, pero todo lo relaciona y lo mira desde una perspectiva cristológica, porque él sabe muy bien que Cristo, Jesús de Nazaret, es el que le da el sentido al quehacer de la teología. En sus obras se unen misterio trinitario, ciencia cristiana, teología y antropología, ética y religión, poder y conciencia. Entonces es un autor exquisito, y yo los invito a que ustedes lean las obras de este señor, que son muy interesantes. Hay una obra que la edita Biblioteca de Autores Cristianos sobre Cristología. Esa obra es muy interesante porque él relaciona el misterio cristiano con otras cuestiones, como son obviamente el misterio de Dios, en la misma antropología teológica. Pero lo más interesante es que él mira qué han dicho los filósofos sobre la persona de Jesús de Nazaret. Entonces él se interesa, por ejemplo, qué piensa Kant o qué pensó Kant
qué pensó Hegel sobre Jesús de Nazaret. Y es interesante eso porque es una mirada filosófica y porque es una mirada que nos abre el horizonte. A veces pensamos que los teólogos son los únicos que estudian la figura de Jesús de Nazaret, pero tenemos que decir que la figura de Jesús de Nazaret también se puede abordar desde la misma filosofía y desde otras ciencias. Y en ese libro, Biblioteca de Autores Cristianos, que es el libro que edita sobre la cristología, él muestra ese estudio de cristología. Posteriormente, él va a sacar 2 tomos también que se lo edita Bach sobre Fundamentos de Cristología 1, Fundamentos de Cristología 2, que yo le diría que es una obra exquisita, es una obra para que usted profundice, para que usted lea, para que usted se deguste, porque él muestra las diferentes cristologías que se han dado en la historia de la teología y en la historia de la iglesia. Por ejemplo, hace un recorrido de toda la antigüedad, cómo los padres, tanto orientales como occidentales, vieron la figura de Jesús de Nazaret. Cómo el medioevo, especialmente las 2 grandes escuelas, la dominicana y la franciscana, vieron a Jesús de Nazaret, y la modernidad, cómo vio la figura de Jesús de Nazaret, pasando por el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Recordemos las 3 olas de cristología, cuando se repiensa el Jesús histórico y se entra en relación con el Cristo de la fe, para algunos, para otros recuerden que no hay una relación directa, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice en la época del siglo XX sobre Jesús de Nazaret? Y también, obviamente, las cuestiones típicamente bíblicas y típicamente que provienen de la tradición. Entonces, hace un abordaje exquisito sobre la cristología contemporánea, pero también sobre la cristología de la época antigua, medieval y moderna. Por eso vale la pena leer a este señor, que es muy interesante, sobre todo que es un señor muy erudito a nivel teológico. Conoce mucha teología, conoce los grandes autores. No se le pasa a uno. Por ejemplo, en ese libro que les estoy diciendo de Cristología de Bach, él tiene un elenco de autores que es vasto, es decir, conoce a todos los grandes cristólogos y a todos los grandes teólogos que han pasado en la historia de la teología y en la misma historia de la iglesia. Por esa misma razón, vale la pena acercarse a este pensamiento. El cristianismo integra creación y encarnación, gracia y pecado. Es decir, que para leer la obra de él, hay que conocer muy bien los conceptos de creación, conceptos de encarnación, gracia y pecado, que también obviamente están en otros autores, pero que este señor de una manera directa, de una manera profunda los maneja para poder profundizar el quehacer de la misma teología. También estudia el monoteísmo, la Trinidad, la misión del Hijo y misión del Espíritu, el individuo como absoluto y la Iglesia como autoridad. La teología como la cruz es anchura y hondura, longitud y profundidad del misterio revelado. Él dice que la teología es como una bella dama que debe ser servida y debe ser amada. Es decir, que para este señor la teología es una ciencia muy interesante, pero a la vez es muy bella porque nada menos, nada más está profundizando el misterio de Cristo. En cualquier caso, el templo, la academia y la plaza pública son los 3 interlocutores del teólogo. Es decir, que la teología no solamente se sitúa en el templo o en la sacristía, sino también que tiene que permear la academia y obviamente tiene que permear la plaza pública, porque para este señor la teología también tiene que decir algo, y tiene que decir algo a la problemática social. Entonces, fijémonos cómo este teólogo entra en diálogo con diferentes dimensiones,
con la dimensión religiosa, con la dimensión académica y obviamente con la dimensión pública. Pero ¿por qué él toca la dimensión pública? ¿Y por qué toca la dimensión académica? Porque recordemos que él está formado en Alemania y los alemanes valoran mucho el estudio de la teología, el estudio de la filosofía y el estudio de las religiones. De hecho, por ejemplo, para Fichte, un filósofo idealista, no se podía abandonar, abandonar la teología. Porque según este filósofo y muchos de ellos, abandonar la teología es empobrecer el discurso académico. Y eso es cierto. Porque es que la teología te abre horizontes de comprensión, horizontes de comprensión. Y el problema de Occidente es que hemos caído en manos del positivismo. Y resulta que el positivismo por sí mismo es una visión reductiva de la realidad. Por lo tanto, tenemos que conocer otros horizontes de comprensión, como es el horizonte religioso, el horizonte teológico y el horizonte filosófico, porque eso da riqueza de comprensión. Y este señor la tiene muy clara. Entonces, fijémonos que este señor nos da un horizonte de comprensión lo suficientemente amplio que nos puede ayudar a nosotros a iluminar la misma realidad. González de Cardenal distingue entre lugar teológico, donde se da la revelación, lugar hermenéutico, condiciones para entender la revelación, y lugar político, condiciones existenciales de donde se hace y se recibe la teología. Fijémonos esto tan importante que está diciendo este autor. Está el lugar teológico, donde se da la revelación. Es decir, la revelación se nos muestra a través de la escritura en la tradición, pero también es necesario el lugar hermenéutico, es decir, el lugar interpretativo, porque recuerden ustedes que la palabra del Señor se debe seguir interpretando para que ilumine nuestras vidas. Pero también la teología tiene una incidencia política. Es decir, como lo dije anteriormente, debe tener un lugar en la plaza pública porque puede decir algo y porque está, digámoslo así, autorizada a decir algo. Recordando que todos los seres humanos pues tienen una dimensión religiosa y de una u otra manera están abiertos a la trascendencia. Para que la teología sea fecunda, hay que pensarla más que agitarla. Hay que enraizarla en la tradición y saber conjugar el rigor pensante y la confesión creyente. Y esto es muy importante, conocer la tradición. Pero conocer la tradición no significa repetirla, sino significa profundizarla, significa comprenderla. Obviamente, con la herramienta o de la mano de la hermenéutica, porque recordemos que la tradición nos está hablando y la tradición es muy importante porque también nos ilumina y nos muestra el tiempo, un pasado que nos puede iluminar, un presente, pero también que nos puede proyectar al futuro. Es decir, que hay que entrar en ese diálogo con la tradición y entrar en diálogo con la tradición significa entrar en diálogo con la historia, significa entrar en diálogo con la filosofía, utilizando obviamente la herramienta de la hermenéutica para interpretar el sentido de la misma historia, de la misma filosofía y de la misma teología. Recordemos que en un programa pasado, hablando del padre Cheny, decíamos claramente que la importancia de Cheny es que había interpretado a Santo Tomás de Aquino y había hecho que Santo Tomás de Aquino pudiera decirle algo al hombre y a la mujer del siglo XX y del siglo XXI. Y eso es lo importante, que estos autores de la antigüedad nos dicen todavía algo.
Lo mismo los autores de la misma época medieval moderna, ellos nos siguen diciendo, y creo que el descubrimiento de Gadamer y otros es que Gadamer y obviamente nosotros nos dicen claramente que los autores nos siguen diciendo algo y por eso hay que leerlos y releerlos para poderlos comprender y para que de tanto leerlos y releerlos ellos nos digan algo a nuestro horizonte existencial. Eso es lo lindo también de la teología, de la misma filosofía y de la misma historia. Nos recrea, nos abren horizontes de comprensión y nos llevan a pensar otras cosas que de pronto antes no se habrían pensado. Entonces, fijémonos la importancia de este teólogo que está en esa relación. La teología, para hacerlo de verdad, nunca debe olvidar un triple nivel. Estamos hablando del método, el auditus fidei o percepción de la revelación, que significa escuchar, escuchar, que recordemos que es el verbo de la revelación. Recordemos en el Antiguo Testamento, escucha Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu y con todo tu ser. Lo que significa que primero debemos escuchar, es decir, dejarnos compenetrar por la misma palabra de Dios, pero recordemos una palabra de Dios leída en la misma tradición. Luego, el intellectus fidei o penetración de los contenidos de la fe y en sus misterios. Es decir, reflexionar los contenidos de la fe que hemos escuchado. Y por eso los maestros de la época medieval son tan interesantes. Se me viene a la mente un Santo Tomás de Aquino, un San Buenaventura, un San Anselmo, que en primer lugar están atentos a la escucha de la palabra de Dios y a la escucha de los grandes maestros. El caso concreto de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que es una verdadera joya y que yo me atrevería a decir que muchos de nosotros no la conocemos y que nos puede seguir iluminando. Cuando miramos a Santo Tomás de Aquino, recuerden ustedes, Santo Tomás de Aquino siempre parte de una pregunta, se hace una pregunta, pero él no la responde de entrada, sino mira a la tradición, es decir, mira a los grandes maestros de Oriente, a los maestros de Occidente, a los filósofos árabes, a los filósofos judíos, y entra en una charla con estos autores para después él llegar a sacar las soluciones y a llegar a una conclusión. Es decir, que la teología se hace así, se hace en diálogo, pero el diálogo se hace en primer lugar leyendo, haciéndole preguntas al autor para después tratar de dar una tentativa o una propuesta o una solución utilizando las categorías de la razón. Y aquí viene el juego tan interesante y bello de la fe y de la razón. La fe y la razón. Es decir, que necesitamos la razón para poder intuir el mensaje revelado y para poder profundizar en el mensaje revelado. Y para eso, obviamente, se necesitan estas categorías. Y en lugar de la fe, la transmisión pastoral y actualizada de los dos niveles anteriores. Sin embargo, este autor, en el libro que les dije anteriormente, en el quehacer de la teología, agrega un cuarto momento, que es el testimonio. Aquí estamos viendo tres momentos: el auditus fidei, el intellectus fidei, el loqui fidei, pero viene el cuarto momento, que es el testimonio. Porque recuerden ustedes que para la teología contemporánea es muy importante la categoría testimonio, la categoría testimonial. Y él en ese autor, en ese libro que digo, perdón, nos va a mostrar la importancia del testimonio.
Entonces, fijémonos que es un autor que nos invita a repensar la teología. En primer lugar, escuchándola. En segundo lugar, comprendiéndola con categorías de la razón. En tercer lugar, llevándola a la realidad, al terreno pastoral. Y en cuarto lugar, dando testimonio de la misma teología. Y recordemos que hay un documento de la Iglesia sobre los teólogos, quién debe ser un teólogo, y este documento va a decir claramente que un teólogo es una persona de fe, es una persona de oración y obviamente es una persona que debe dar testimonio de esa fe. Entonces los invito para que ustedes estudien a este autor que es muy interesante, ha sacado muchas obras más. Aquí apunté ciertas obras, no todas, pero es un autor que vale la pena leerlo por lo que ya anteriormente les comenté. Venimos al segundo autor que murió en el mes pasado, que es muy interesante, que es otro grande, y obviamente el segundo autor en este programa siempre es el que tiene más relevancia. Siempre cuando nombramos el segundo autor es como el autor más relevante, sin desconocer obviamente el aporte de los otros autores. Entonces hoy vamos a profundizar un poquitico en la obra de Haskin, 1928-2021, murió a la edad de 93 años, es un teólogo católico suizo. Los datos biográficos: estudia en la Universidad Gregoriana de Roma, donde obtiene la licenciatura en Filosofía y Teología, en la Sorbona y en el Instituto Católico de París. Se doctora en Teología desde 1957 a 1959, trabaja pastoralmente en Lucerna. De 1959 a 1960 fue profesor auxiliar en la Universidad de Münster. De 1960 a 1963, profesor ordinario de Teología Fundamental en la Universidad de Tubinga. De 1963 a 1980, profesor ordinario de Teología Dogmática y de Teología Ecuménica en la misma universidad. De 1980 a 1996, fecha de su jubilación, profesor de Teología Ecuménica. Y podríamos decir que este autor se va a interesar mucho por la cuestión ecuménica, tanto así que sus grandes obras, que son también muchas, siempre él tiene una obra, por ejemplo, del Islam, tiene una obra del judaísmo, tiene una obra del cristianismo, y él entra en ese diálogo interreligioso, pero también en el diálogo ecuménico. Y por eso es muy importante este autor, porque va a abrir senderos de diálogo ecuménico y de diálogo interreligioso. En 1965 funda Concilium junto con Ranner, Skillebe, Congar y otros teólogos, y será uno de los directores durante más de 30 años. Le recomiendo esta revista, Concilium. Es una revista muy interesante y sería bueno, al que le gusta la teología, que le haga el seguimiento más o menos desde el año 60, 63, 64, que se escriben grandes temas de teología, al igual que otra revista que se llama Selecciones de Teología. Obviamente hay muchas más, pero yo diría que son las revistas clásicas que están a nuestro alcance, porque están escritas en español también, y llegan y son muy interesantes porque allí se ven los grandes temas de la teología. Y esta revista en particular, Concilium, es muy interesante, sobre todo las primeras revistas, porque recordemos que las primeras revistas del 60 hasta el 80 están los grandes teólogos como Ranner, como Skillebe, como Congar, como Cheny, como el mismo Haskin. Es decir, que si queremos conocer la teología profunda, pues tenemos que ir a estos primeros números de la revista Concilium. Igual sucede con la revista Selecciones de Teología, que también es muy interesante. Yo, por ejemplo, en el grupo de Fray Luis de Granada, todos los días estoy mandando 2 artículos de la revista Selecciones de Teología, y los que están en el grupo se han dado cuenta de que venimos desde el año 62, ya estamos en el año 64, 65,
y todos los días mando 2 artículos que son muy interesantes porque nos están mostrando la teología que se desprende desde el Vaticano II, que es muy interesante conocerla para conocer cómo está nuestra teología y qué ha sido de la teología. Entonces es interesante que ustedes conozcan esta revista y que conozcan la revista Selecciones de Teología. Vuelvo y repito, hay muchas más que son también muy interesantes, pero estas dos son muy interesantes porque son, digámoslo así, las teologías clásicas, las revistas clásicas, que se desprenden obviamente del Vaticano II, con los grandes maestros de la época, como Ranner, como Schilede, como Congar, como Husky. En 1979 el Vaticano suspendió su autorización eclesiástica para la enseñanza de la teología como teólogo católico. Fue redactor principal de la Declaración hacia una ética mundial del Segundo Parlamento de las Religiones del Mundo, celebrado en 1993 en Chicago, y de la Declaración Universal de Responsabilidades Humanas. ¿Cuáles son las obras? La justificación, doctrina de Carbar y una interpretación católica. Este autor, que es protestante, es muy interesante, es uno de los grandes teólogos protestantes del siglo XX, el señor Carbar, y Haskin, pues se va a especializar en la obra de Carbar y lo va a comprender, lo va a estudiar, y concretamente va a estudiar el tema de la justificación. Para que el mundo crea, el concilio y la unión de los cristianos, fijémonos el interés ya de Haskin, el interés por la unión de los cristianos, la iglesia, que es otro de los temas interesantes en este señor. Él, por ejemplo, muestra cómo debe ser la iglesia, cuál debe ser el interés de la iglesia, por qué es importante la iglesia y por qué la iglesia tiene que mirar los fundamentos, es decir, la primera comunidad cristiana. Sinceridad y veracidad en torno al futuro de la iglesia. Otro tema muy importante que le trajo polémicas, que le trajo también persecución, es la infalibilidad. Una pregunta, respuestas a propósito del debate sobre la infalible, una pregunta, sacerdote para qué, la encarnación de Dios, introducción al pensamiento teológico de Hegel como prolegómenos para una cristología futura. La tesis de habilitación doctoral la hace en la encarnación de Dios, pero a partir del pensamiento de Hegel. Entonces, fijémonos que no estamos con un autor, digámoslo así, pobre, sino estamos con un autor muy profundo, que se mete con los grandes, tanto de la misma teología como Carbar y de la misma filosofía como el señor Hegel. Es decir, que este señor tiene una comprensión de los grandes teólogos y de los grandes filósofos y los maneja muy bien. Tiene un libro donde él muestra los grandes teólogos y para él los grandes teólogos son, por ejemplo, el mismo Carbar, Santo Tomás de Aquino, Eilemacher, el mismo Pablo de Tarso, que es muy interesante leerlo para comprender cuáles son y cuáles fueron, según él, los grandes teólogos. Lo que debe permanecer en la iglesia, libertad del cristiano, ser cristiano, existe Dios, respuesta al problema de Dios en nuestro tiempo. Por ejemplo, cuando él va a hablar de la iglesia, él estudia a Congar. Y ya habíamos estudiado en ese programa la importancia de Congar como un gran eclesiólogo, pues este señor, cuando habla de la iglesia, él hace un estudio de la obra de Congar para poder comprender qué significa la iglesia, qué es la iglesia y por dónde debe ir la iglesia actualmente. El otro problema, ¿existe Dios? Respuesta al problema de Dios en nuestro tiempo. Este es un tema muy interesante que lo han abordado los grandes teólogos. Por ejemplo, Pannenberg tiene una filosofía sobre el concepto de Dios. Este señor pues también va a hablar del concepto de Dios, pero cuando habla de Dios no solamente lo habla desde la teología, sino lo habla también desde la filosofía. Y esto es lo interesante de esos autores, que entran en un diálogo con otras dimensiones del saber, como es la misma filosofía, que es interesante conocer esto, porque es que detrás del concepto de Dios se mueve mucha filosofía. Hay otro autor jesuita, Émile Coiré, que también va a hablar del concepto de Dios desde la antigüedad hasta la época posmoderna, que es muy interesante conocer. ¿Y con esto qué quiero decir? Que se puede construir fácilmente
mente una historia de la filosofía y una historia de la teología a partir del concepto de Dios, pero pasando por todos los pensadores de la época antigua, medieval, moderna y contemporánea. Y este libro es muy interesante, es un libro siempre voluminoso, grueso, pero es interesante. Y además que este autor, para que también lo lea, es delicioso de leer. Es delicioso de leer porque lo difícil lo hace fácil. Tiene o tenía una facilidad de escritura y es muy ameno de leer. Entonces yo los invito a que lo lean. Y obviamente para leerlo hay que quitarse prejuicios porque no faltan los prejuicios de gente que dice que cómo vamos a leer este autor, que ha sido criticado por el Vaticano, pero recordemos que los teólogos tenemos que leer a otros teólogos y a otros filósofos. Y es un principio tomista entrar en diálogo con otros autores, aunque piensen diferente a nosotros. Y eso es muy sano para la misma teología y para nuestra vida y experiencia de fe. Leer otros autores. Hoy por la mañana, que lo voy a presentar dentro de unos días, estaba en una conferencia de Panikkar, que es otro de los grandes autores que hay que conocer. Cómo Panikkar entra en diálogo con el hinduismo y hace un diálogo muy interesante entre la fe cristiana y el hinduismo. Entonces no nos debe dar miedo de leer estos autores, de leer otros autores y de abrir nuestro sentido de comprensión y nuestro horizonte de comprensión. 20 tesis sobre el problema de Dios. Fijémonos que el problema de Dios para este señor es muy interesante. El desafío cristiano, es decir, ¿cuál es el aporte cristiano? Vida eterna, respuesta al gran interrogante de la vida humana. El cristianismo y las grandes religiones hacia el diálogo con el Islam, el hinduismo y el budismo. Teología para la posmodernidad, fundamentación ecuménica, proyecto de una ética mundial, que fue un libro famoso. Es un libro famoso porque él va a decir en el fondo que las religiones nos deben conducir a la paz, que es también lo que va a decir en el fondo Juan José Tamayo Acosta, muy seguramente siguiendo los planteamientos de Haskin. El judaísmo, pasado, presente y futuro, mantener la esperanza, escritos para la reforma de la Iglesia, hacia una ética mundial, declaración del Parlamento de las religiones del mundo, credo, el credo de los apóstoles explicado a los hombres de su tiempo. Esta es una obra muy interesante que vale la pena leerla por los apuntes que él da. Grandes pensadores cristianos, ahí donde yo les decía, va a nombrar a San Agustín, a Santo Tomás, a Carvar, a Ilemacher, etcétera, etcétera, a mismo Ranner, que es interesante, el cristianismo, esencia e historia, morir con dignidad, un legado en favor de la responsabilidad propia, una ética mundial para la economía y la política, para que una ética mundial, religión y ética en tiempos de globalización, la Iglesia Católica, breve historia universal, libertad conquistada. Y obviamente tienen muchas obras más, solamente coloqué de pronto las que están más a nuestro alcance, pero como les digo, es un autor que vale la pena que lo estudiemos para poder conocer su pensamiento y sobre todo los aportes que hizo al diálogo interreligioso y al diálogo ecuménico. Pensamiento teológico. La teología de Haskin, una de las más sólidas y creativas del siglo XX, se caracteriza por la búsqueda de la identidad cristiana a la luz de la conciencia crítica, que es uno de los signos de la modernidad, por su sentido crítico de las instituciones eclesiásticas, de una sólida fundamentación teológico-bíblica, por su trabajo ecuménico a favor de la reconciliación entre las iglesias cristianas. Es decir, él estudia la teología, pero aplica la conciencia crítica. Y podríamos decir, hace una especie de construcción de la misma teología, porque va al origen y hace un estudio minucioso de la misma historia de la teología, teniendo en cuenta el dato bíblico y el dato de la misma tradición. Por su sensibilidad hacia las inquietudes de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, por diálogo y la paz entre las religiones, que contribuye a la paz en el mundo, y por la construcción de una ética mundial en tiempos de globalización. En los últimos tiempos, en sus últimos años, él va a estudiar la problemática de la ética mundial y la importancia y también del fenómeno
de la globalización, que hay que tenerlo en cuenta, y de hecho la teología contemporánea va a tener muy en cuenta el fenómeno de la globalización. Su tesis doctoral sobre la doctrina de la justificación de Carbac establece el horizonte ecuménico en que va a moverse el trabajo teológico de King, marcando un hito en la teología ecuménico. Al igual que Congar, es un gran conocedor de la teología ecuménica, es un gran conocedor de todas las confesiones cristianas, del mundo ortodoxo, del mundo católico y obviamente del mundo protestante. Lo va a conocer muy bien. En ella intenta demostrar la coincidencia entre dicha doctrina y la de Trento en sus elementos fundamentales. Recordemos que Trento es un concilio que está enmarcado desde el año 1545 a 1563. El propio Barr reconocía que la exposición de King recogía todo lo que de esencial sobre la justificación había escrito en los volúmenes hasta entonces publicados y que el joven teólogo suizo lo había interpretado correctamente. King va en busca de las convergencias, pero hablando como católico ante el espejo del Evangelio, deseando que los hermanos evangélicos se hagan más evangélicos y así reencontrarse en el Evangelio. El debate gira en torno a dos cuestiones radicales de la posición de Barth y de la católica. La primera, si el teólogo protestante toma en serio al ser humano, es decir, si el ser humano es justificado realmente, intrínsecamente. La segunda, si el catolicismo toma en serio a Dios, es decir, si deja intacta su gloria. En el fondo, entonces, fijémonos que la obra de King también tiene mucho de antropología. Tras ocuparse durante los años 50 de las cuestiones sobre la existencia cristiana y la justificación, King se centra en la década siguiente en temas eclesiológicos como el Concilio Vaticano II, la Iglesia y la infalibilidad siempre en clave ecuménica. Es decir, que otro tema grande para el señor King es en la Iglesia, lo que significa que ha estudiado muy bien la Lumen Gentium, es decir, la Constitución sobre la Iglesia y la importancia de la Iglesia, pero obviamente no solamente conoce ese documento muy bien, sino que quiere ir al origen de la Iglesia. Pero para ir al origen de la Iglesia obviamente tiene que estudiar la tradición y la historia y obviamente las primeras comunidades cristianas. Y como les decía anteriormente, se apoya en el señor Congar para conocer muy bien el misterio de la Iglesia. Con honestidad teológica y lucidez intelectual, se pregunta si la Iglesia puede apelar razonablemente a Jesús de Nazaret y si está fundada en su Evangelio. La Iglesia no se encuentra al mismo nivel que el reino de Dios, sino bajo el reino de Dios y a su servicio, dice él. La estructura fundamental de la Iglesia se concreta en las ideas de pueblo de Dios, creación del Espíritu y cuerpo de Cristo. La índole carismática forma parte de esa estructura fundamental. Es decir, que para estudiar el misterio de la Iglesia, este autor apela a unas categorías. La primera de ellas, la categoría pueblo de Dios, la creación del Espíritu y cuerpo de Cristo para poder estudiar el misterio de la Iglesia. Y obviamente, pues también va a decir claramente que la Iglesia pues tiene una dimensión carismática. La Iglesia debe enraizarse en el Evangelio, el movimiento de Jesús de Nazaret y los orígenes cristianos, que es donde se encuentra su inspiración más auténtica. Volver al Evangelio para poder comprender el quehacer de la misma Iglesia. No pueden permanecer ancladas en concepciones teológicas que consideren a las mujeres inferiores a los varones, ni en los modelos organizativos jerárquico-patriarcales del pasado, que excluyen a las mujeres de los ministerios y de las funciones directivas en la Iglesia en razón de su sexo. Deben reconocerlas como sujetos morales, eclesiales y teológicos, y a partir de ahí desarrollar una reflexión teológica de una perspectiva de género que no justifica la lucha de las mujeres contra los varones, ni la de estos contra aquellas, sino que es inclusiva de hombres y mujeres. Las iglesias cristianas no deben encerrarse en el estrecho círculo de la propia confesión, cayendo en un convencionalismo excluyente, sino que han de abrirse a un ecumenismo en todos los terrenos. Esto es muy importante. Ecumenismo doctrinal, ecumenismo cultural
ecumenismo práctico. Los acuerdos doctrinales deben ir acompañados de acciones ecuménicas. En el fondo está diciendo, no se puede caer en un fundamentalismo, sino todo lo contrario, debemos entrar en diálogo, pero dialogar sobre lo común. ¿Y qué es lo común a todas las confesiones cristianas? Cristo. Cristo es lo común. Es decir, que a partir de allí se debe hablar. Y, obviamente, el Evangelio. Una de las cuestiones más problemáticas y conflictivas de las tratadas por King es la infalibilidad, que divide a la cristiandad. Y desde que se produjo la Reforma Protestante, espera una respuesta de la teología católica. La teología debe tomar en serio la dialéctica de verdad y error, si no quiere caer en el dogmatismo, el juridicismo, el autoritarismo, el formalismo, el objetivismo y el positivismo. ¿Quién prefiere reservar la palabra infalibilidad a Dios? Él solo es infalible a su palabra y su verdad. Y para confirmarlo apela a la historia, siguiendo los estudios, ya lo dijimos, de Congar, durante la Edad Media, marcada como estuvo por el absolutismo papal, se admite en general que el Papa puede errar y caer en la herejía y no se enseña expresamente más que la indefectibilidad de la Iglesia. Entonces, fijémonos la importancia de este autor para conocer la problemática de la misma Iglesia. El planteamiento de King constituye un lugar de encuentro con las iglesias protestantes que no aceptan la infalibilidad del Papa y de los concilios, pero sí afirman la indefectibilidad de la Iglesia. En la década siguiente escribe 3 obras que constituyen la base de su trabajo teológico. Ser cristiano, existe Dios, respuestas al problema de Dios en nuestro tiempo, vida eterna. Que como les digo, estas obras son muy interesantes, son muy importantes y valdría la pena que ustedes las estudiaran. La primera de ellas, ser cristiano, es una de las cristologías más innovadoras y consistentes en las últimas décadas, una de las que más ha contribuido a recuperar el Jesús histórico y a la reformulación de los dogmas cristológicos en perspectiva histórica en los nuevos climas culturales. A partir del reto de los humanismos modernos y de las grandes religiones, se pregunta por lo peculiar del cristianismo y lo descubre en Cristo. Sigue preguntándose cuál de las imágenes de Cristo es la verdadera y a cuál de ellas hay que atenerse en la práctica. Que ese es un tema muy de la teología del siglo XX, las imágenes de Dios, las imágenes de Jesús. ¿Cuál es la imagen que tenemos de Dios y cuál es la imagen que tenemos de Jesús? Responde que el Cristo real, que no es un mito, sino un personaje histórico cuyo contexto social, predicación, conflictos, muerte y nueva vida analiza con rigor exegético. En Existe Dios plantea el problema de Dios siguiendo los pasos del pensamiento moderno europeo a través de algunos de sus principales filósofos y sistemas de pensamiento. Como les dije al principio, estudia el concepto de Dios en los grandes filósofos de la modernidad, empezando por Kant. En diálogo con ellos y atento a sus críticas, responde con 3 síes a la pregunta del título. Sí a la realidad como alternativa al nihilismo. Sí a Dios como alternativa al ateísmo. Sí al Dios cristiano, que es el Dios de Jesús de Nazaret. Y esto es muy interesante, porque le va a responder al nihilismo, es decir, al sinsentido de la vida. Pero también le va a responder al ateísmo y también le va a responder a las otras religiones y al mundo contemporáneo, sí, al Dios de Jesucristo. Porque según él, esto da sentido al hombre contemporáneo. En Vida Eterna, que recoge las nuevas lecciones pronunciadas en el marco del estudio general de la Universidad de Tubinga, para oyentes de todas las facultades se plantea la pregunta existencial sobre el futuro de la vida, el sentido y el sinsentido de la muerte. Es decir, que le habla a los jóvenes universitarios, especialmente a los alemanes, que muchos de ellos están preguntando por el sentido y por el sinsentido de la vida, en parte porque muchos de ellos han tenido la repercusión de las guerras, sus papás, sus abuelos, muchos de ellos murieron en la guerra, muchos de ellos se acogieron al movimiento existencialista, ateo, y este señor pues va a tratar de responderle
a esas problemáticas existenciales. Para King, la esperanza en la vida eterna implica activar dimensiones fundamentales de la existencia humana como las siguientes: saber que este mundo no es lo definitivo y que todo lo que existe tiene un carácter transitorio, poder trabajar por un mundo mejor, poder dar sentido a la propia vida y a los demás. En 1982 mantuvo un debate público en el gran auditorio de la Universidad de Tubinga, con especialistas del hinduismo, del budismo y del islam, en torno a los fundamentos de estas religiones. De ahí surgió la idea de la paz entre las religiones como base de la paz entre las naciones. La tesis de Haskin es que las religiones pueden contribuir a evitar el choque de civilizaciones que algunos politólogos anuncian para el siglo XXI. La ética global es más necesaria que nunca, precisamente en la era de la globalización y en todos los ámbitos de la existencia humana. En el cristianismo, esencia e historia, quien recurre a la teoría de los paradigmas científicos del historiador de la ciencia Thomas King, expuesta en su obra La estructura de las revoluciones científicas, para establecer una tipología en la historia del cristianismo atendiendo a sus diferencias culturales. Este autor, que él toma de base Thomas King, él va a hablar de los paradigmas epistemológicos y va a decir que cada época está anclado en un paradigma, es decir, está anclado en un conjunto de valores, en unas filosofías subyacentes y en una cosmovisión propia que es necesario conocer. Y por eso ese señor, el teólogo Haskin, pues va a decir claramente que lo mismo que ocurre en las ciencias también ha ocurrido en el mundo de la teología. Cada época obedece a un paradigma, obedece a un conjunto de valores, a una cosmología propia, a una misma filosofía, etcétera, etcétera, que hay que comprender para darle contexto y para poder comprender el contenido y las preguntas que se derivan de ese contenido. Y eso es muy cierto. La teología, digámoslo así, antigua, está bajo unos parámetros. Por ejemplo, está bajo el parámetro de la escuela antioquena, de la escuela de Alejandría, está bajo el parámetro de la alegoría, está bajo el parámetro del neoplatonismo, que es muy diferente, por ejemplo, a la teología moderna, que está bajo el parámetro del idealismo alemán y del mismo romanticismo. Y este señor intuye eso y dice claramente que eso se necesita para poder comprender las épocas de la teología. Bueno, este autor entonces, interesante para que usted lo lea, vale la pena leerlo, los invito, porque como les dije al principio, es un autor ameno de leer. Viene otro autor también grande, muy interesante, Juan Luis Ruiz de la Peña, español, murió de cáncer 1937-1996, y vamos a ver un poquitico la vida de este señor. Tras estudios de bachillerato ingresa en el Seminario Metropolitano de Oviedo, ordenación sacerdotal, licenciatura en la Facultad de Teología de la Universidad Gregoriana y doctorado en la misma facultad, estudios de piano, órgano, contrapunto y fuga en Oviedo, Madrid y Roma, profesor de Teología Sistemática en el Seminario de Oviedo, en la Facultad de Teología del Norte, sede de Burgos, catedrático de Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca desde 1977 hasta su fallecimiento, y vamos a mirar las obras. Este señor va a estudiar mucho la antropología teológica, va a ser como el centro de reflexión de Juan Luis Ruiz de la Peña. Una de sus obras es El hombre y su muerte, antropología teológica. La otra dimensión, escatología cristiana, muerte y marxismo humanista, aproximación teológica. El último sentido, una introducción a la escatología. Puebla, el hecho histórico y la significación teológica. Las nuevas antropologías, un reto a la teología. Esta obra en particular es muy importante, es muy interesante, porque él estudia las antropologías del siglo XX. Hace un estudio y cómo inciden en la comprensión. La muerte, destino humano y esperanza cristiana, teología de la creación, imagen de Dios, antropología teológica fundamental, el don de Dios, antropología teológica especial, creación, gracia, salvación,
crisis y apología de la fe, la Pascua de la creación, escatología. También tiene muchos artículos y muchos capítulos del libro. Lástima que murió más bien joven, pudo haber dado mucho. Dicen los que estudian el pensamiento de Juan Luis Ruiz de la Peña que era muy grande, un hombre muy conocedor de la teología y estaba a la altura también de los grandes teólogos de la época. Pensamiento teológico. Ruiz de la Peña, además de escribir teología dogmática, se mueve en el campo fronterizo de la relación fe-cultura, particularmente en los difíciles años de la transición sociopolítica española. Fijémonos que tiene también el mismo interés de Olegario Sánchez de Cardenal. Recordemos que Olegario, lo decíamos al principio, también está en ese diálogo fe-cultura, en ese diálogo con las ciencias, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con este autor. Es uno de los teólogos más respetados en el diálogo con la ciencia y con las tendencias del pensamiento contemporáneo, particularmente el marxismo. Sus aportaciones antropológicas y escatológicas cuentan con gran prestigio. A la pregunta ¿qué es y cómo hacer teología?, el propio Ruiz de la Peña en el año 1987 reflexionó de esta manera sobre el quehacer teológico. La teología es ante todo una diaconía, es decir, está al servicio de la comunidad creyente. Al mismo tiempo, es un servicio al mundo de la cultura de cada época. A la teología se le pide que sea una buena teología, es decir, una reflexión seria, creativa, competitiva en el mercado ideológico que nos encontramos y sin ceder a las tentaciones de la simplificación o la popularidad. La teología hoy está llamada a recuperar la frescura del mensaje evangélico en orden a enriquecer la condición humana tanto en el plano personal como social. Igualmente, ante la cultura de la increencia, está llamada a mostrar el verdadero rostro de Cristo. Lo que decíamos ahorita, a buscar la verdadera imagen de Cristo, de Jesús de Nazaret. Por una razón muy sencilla, porque recuerden ustedes que los filósofos de la sospecha colocaron en tela de juicio la imagen de Dios y obviamente la imagen de Jesús. Entonces estos autores, al verse interpelados desde el mundo de la filosofía y de las mismas ciencias, pues van a repensar también eso. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el verdadero rostro de Cristo? Y por ende, ¿cuál es el verdadero rostro del hombre? Fiel a sus convicciones, ha trabajado en tres campos: la exégesis patrística, la historia de los dogmas, la teología fundamental y los nuevos problemas éticos y morales. Pero miremos la exégesis patrística. ¿Por qué estudia la exégesis patrística? Concretamente, Irineo de León y compañía. Porque quiere conocer la concepción de los padres sobre la imagen del hombre. ¿Quién es el hombre para ellos? ¿Cómo la patrística concibió al hombre? Y concretamente, ¿qué entendieron por imagen y qué entendieron por semejanza? Y cómo entraron en diálogo con la filosofía griega. A la par de ello, estudia la historia de los dogmas, es decir, la evolución del dogma. Pero cuando decimos que estudia la historia de los dogmas, en el fondo estamos diciendo que este señor se interesa por los primeros concilios, que son muy importantes. Porque recuerden ustedes que en los primeros concilios se gesta el estudio del misterio de Dios, la misma cristología, la misma mariología y obviamente la neumatología. Es decir, que esta señora hace un estudio a fondo de esos primeros concilios. Y por obvias razones estudia la teología fundamental y allí se pregunta por la razón de la misma revelación o el sentido de la misma revelación, de la misma fe, el primado de Cristo y la importancia de la iglesia. Y por último, los nuevos problemas éticos y morales que obviamente
interpelan a la antropología contemporánea. De su quehacer teológico destaca el Manual de Escatología, la otra dimensión, escrito en 1973 por sugerencia de su maestro Juan Alfaro, que también lo estudiamos aquí, y que supuso una novedosa aportación para la teología española que deseaba renovarse desde las coordenadas del Vaticano II, siguiendo el método de la Otatia Tosíos, es decir, ir a la escritura, ir a la tradición, ir a la historia y hacer una reflexión sistemática. Y esto es interesante porque se interesa por un tema que es el tema de la escatología, que va a ser muy importante para los teólogos que se desprenden del Vaticano II, porque hay que repensar el tema escatológico. Recordemos que el tema escatológico era lo que antiguamente se llamaban los novísimos, que obviamente todavía se sigue hablando de eso y es muy importante y es un elemento fundamental de la escatología, pero hay que recrear la escatología y ya la escatología no hay que verla desde lejos o a distancia, sino hay que colocarla también en el centro de la misma reflexión teológica. Entonces es interesante este autor porque este autor vuelve a repensar el problema escatológico. Si nos adentramos en otros aspectos o vertientes de su rico pensamiento, tendremos que remitirnos a Ranner, de quien Ruiz de la Peña encontró inspiración a la hora de no separar la antropología cristiana de la cristología. Ranner, en un programa que vendrá, lo vamos a estudiar, que es muy importante, es uno de los grandes teólogos del siglo XX, pero este señor Ruiz de la Peña obviamente se apoya en la reflexión de Ranner y sobre todo encuentra un elemento muy interesante para Ranner, que es colocar en diálogo la antropología y la cristología, es decir, la problemática del hombre y la misma cristología. Con honradez desde la persona abierta constitutivamente al misterio revelado, subraya el teólogo salmantino que la teología no posee una teoría completa y autosuficiente sobre el hombre. Lo que sí hace es marcar unos mínimos antropológicos. Y entre esos mínimos antropológicos se entrelazan para siempre Dios y hombre. Dios, el protagonista principal, a través del acto creador y del don de sí mismo, posibilita la libertad del hombre, sustenta su dignidad, alienta la implicación en un proyecto de humanidad solidaria y avala el sueño utópico de una plenitud posible. Pero para llegar a esto, este autor, como lo hemos dicho antes, tuvo que hacer un recorrido de la historia, de la teología y de la historia de la filosofía. Y allí se encontró con grandes teólogos que vienen desde la antigüedad, que pasan al medioevo, a la época moderna y a la época contemporánea. Es decir, en cada época profundizó en un autor. San Agustín, Santo Tomás, San Buenaventura, los filósofos y los teólogos modernos y los teólogos contemporáneos, en este caso al señor Ranner y a toda la escuela de teólogos alemanes del siglo XX, para poder entablar esa relación hombre, Dios, Dios y hombre, que es una relación muy importante para la misma teología. La historia entre el hombre y Dios es una historia de amor fundante y creativo. Nunca Dios y su gracia son antagonistas. Dios y su gracia desatan, liberan, sostienen y llevan a cumplimiento la libertad del hombre. En el fondo estaba estudiando el problema de la gracia y la libertad y la gracia, que es un tema fundamental en antropología teológica y que hay que saberlo manejar muy bien para no caer en equívocos y para no desviarse a herejías. Y este autor sabe muy bien eso, y por eso estudia muy bien ese binomio gracia, libertad, libertad y gracia. Y en sus libros de antropología teológica fundamental, de antropología teológica especial, él muestra pues esa relación que es muy importante para la misma teología.
No es extraño, por lo expresado anteriormente, que Ruiz de la Peña se empeñara apasionadamente en recuperar para el hombre contemporáneo el misterio de Dios. Y esto es muy interesante, porque de pronto ya no aborda el misterio de Dios de entrada, sino para llegar al misterio de Dios parte del hombre parte a la cristología y de la cristología ilumina el misterio de Dios. Se relaciona muy bien eso. Antes, y estamos hablando de pronto en la época medieval, se partía de Dios uno trino, del misterio como tal. Pero recuerden que la modernidad, como lo dije al principio, coloca en tela de juicio el concepto de Dios. Y entonces los filósofos contemporáneos, muchos de ellos, no todos, van a tomar la alternativa de, antes de hablar del misterio de Dios, pues tenemos que hablar del hombre, tenemos que hablar de Cristo para poder comprender ese misterio de Dios. La respuesta a los grandes desafíos no pueden ser otros: diálogo profundo, redefinición de la racionalidad, recuperar la cuestión por el sentido vital y redescubrir la significatividad de Dios para el pensamiento contemporáneo y para la vida cotidiana. Lo que les decía, el mundo moderno, el mundo contemporáneo, entre comillas, han colocado en tela de juicio pues el concepto de Dios y obviamente la experiencia de Dios. Entonces este autor lo que quiere es mostrar cuál es la verdadera imagen de Dios. Y como sabemos, la verdadera imagen de Dios pues la encontramos en Cristo y por ende la encontramos en el Evangelio. Ruiz de la Peña insistirá en que el quehacer teológico debe superar las tentaciones de la fascinación por lo temporal y la obsesión por la eficacia. Redescubrir, por un lado, las genuinas fuentes de la tradición cristiana y, por otro, realizar un esfuerzo sincero de diálogo pastoral y cultural con el mundo de hoy. Son dos caras necesarias para una buena teología. Y fijémonos esta frasecita, este párrafo, que es interesante. Fíjate lo que nos dice Ruiz de la Peña. Redescubrir las genuinas fuentes de la tradición cristiana. Hay que ir a la fuente, hay que ir a la fuente y entrar en un diálogo pastoral, pero no solamente con los cristianos católicos, sino también con otras confesiones, y no solamente con los cristianos, sino también con el mundo cultural, para poder realizar una verdadera teología. Entonces, como lo hemos visto, este autor pues también es interesante, vale la pena que usted lo lea, sobre todo cuando uno estudia la antropología teológica, siempre se va a encontrar con Ruiz de la Peña como un referente de la antropología teológica, porque es un gran conocedor o fue un gran conocedor de la cuestión del hombre. Entonces, también los invito a que estudien a este pensador. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final por habernos acompañado. No sé si Gilberto o José Domingo tengan algo que decir, alguna cosa. Muchas gracias por haberme escuchado. Y si de pronto hay alguna pregunta, alguna cosa que se pueda solucionar, pues las trataremos de solucionar. Gilberto. Hola, mi hermanito, ¿cómo está? ¿Qué bachera? Iba a decir que qué verdadera, pero me dio pena de la escuela. Pero no, muy bueno, Iván Fernando. Dios le pague por todo esto que nos está regalando. Mire que hoy batimos el récord, estábamos casi 50 personas. Y ahí vamos para adelante, mijo. No sé si José Domingo iba a decir algo, ¿sí? No, padre, no, adelante, bien pueda. No sé, yo quisiera, no, para no hacer muchas preguntas, yo quisiera que, ante todo, darle gracias, las gracias, mijo, en nombre de toda la escuela, e invitarlos a todos a que sigamos animados, porque esto no termina. Estamos en un momento coyuntural donde nuestra ciencia, nuestra filosofía, nuestra teología tienen un quehacer muy fuerte, muy fuerte.
Tenemos que ser portadores de ese mensaje de salvación y a eso nos invita. Yo quiero terminar con de pronto con una oración que ya hemos repetido varias veces, no antes sin decirle gracias al padre Iván. Gilberto, un minutico, que por aquí una persona está preguntando que cuáles son las revistas donde escribe Jaskin. Obviamente escribes en muchas, pero yo les decía, la revista Concilium. La revista Concilium es muy importante, vale la pena leerla. Y la revista Selecciones de Teología, pero especialmente leer los números que provienen del año 62 hasta más o menos 80, porque allí están grandes teólogos del siglo XX. Entonces, la persona que pueda leer esos volúmenes, léalo, porque va a aprender toda la teología que se desprende del Vaticano II. Gracias. Bueno, nos encontraremos el ¿qué es? Iván Fernando, el 25. Sí. Padre, el 25. El 25. El 25 nos encontramos. La idea es de 7 a 8:30 más o menos. Sigan invitando a más gente. Como se han dado cuenta, pues las personas pueden entrar gratuitamente. Entonces, la idea es que nos acompañen. Sí, nos encontraremos antecitos de las 7 de la noche. Yo quiero que terminemos esta charla tan bella, Padre Iván Fernando, dándole gracias al Señor y recitando este salmo del buen samaritano. Yo quiero que nos pongamos todos en la presencia del Señor este ratico, diciéndole gracias. Señor, no quiero pasar de lejos ante el hombre herido en el camino de la vida. Quiero acercarme y contagiarme de compasión para expresar tu ternura, para ofrecer el aceite que cura heridas, el vino que recrea y enamora. Tú, Jesús, buen samaritano, acércate a mí, como hiciste siempre. Ven a mí para introducirme en la posada de tu corazón. Acércate a mí, herido por las flechas de la vida, por el dolor de tantos hermanos, por los misiles de la guerra, por la violencia de los poderes. Sí, acércate a mí, buen samaritano. Llévame en tus hombros, pues soy oveja perdida. Carga con todas mis caídas. Ayúdame en todas mis tribulaciones. Hazte presente en todas mis horas bajas. Ven, buen samaritano, ya que yo tenga los mismos sentimientos, para no dar nunca ningún rodeo ante el hermano que sufre, sino hacerme compañero de tus caminos, amigo de soledades, cercano a sus dolencias, para ser como tú, ilimitadamente bueno, y pasar por el mundo haciendo el bien y curando las dolencias. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos. Siglos. Amén. Pero vamos a recibir la bendición esta tarde, Padre Iván Fernando, si quiere nos da la bendición a usted que está en sintonía con esta escuela de teología tan bello, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había apagado el micrófono, qué pena. Amén. Bueno, no sé si alguna persona quiera comentar algo, de pronto una apreciación, una intervención. Sería interesante escuchar a las personas. Muchas gracias, Padre Iván. En primer lugar, para agradecerle por la exposición de esta charla, porque es muy interesante. Verdaderamente me quedo cada vez más convencido de lo que la Iglesia tiene riquísima de conocimiento teológico. Bueno, pues poco a poco voy entrando a comprender, a entender y pues mucho más para poder leer las obras de todos estos teólogos. Bueno, me pasaré muchos años, pero muchísimas gracias, Padre Iván, muchísimas gracias, se lo agradezco. Sí, si ustedes quieren bibliografía de estos autores, con mucho gusto yo les puedo facilitar algunos documentos, algunos artículos para que ustedes lean, también de pronto algunos libros que están. Entonces, en la medida de la posibilidad, si ustedes pues necesitan eso, pues yo trataré de dárselos a ustedes, para eso estoy.
Muchísimas gracias, padre. Muy interesante, de verdad, padre. Lo que nos dice de esa revista de los grandes teólogos del año 62, no sé si podría enviarme. Bueno, Sí, como llevamos recuerden, cursos de teología, usted de repente por ahí me puede enviar esa claro, revista para poder estudiar. recuerden que los que están en el grupo Fray Luis de Granada todos los días están recibiendo 2 artículos de Así es. selección de teología, que también es muy interesante. Y la idea Así es que vayamos conociendo poco a poco el pensamiento de todos los autores, que son muy ricos, que es muy rico. Así es, padre. Muchísimas gracias. Una preguntita, padre, si es tan amable con relación a Olegario González de Cardenal. Usted hacía referencia a que él trataba temas de liturgia también. Si quería, si en lo posible me pudiese regalar alguna bibliografía en materia de liturgia, específicamente de Olegario González. Y lo segundo, si una preguntita, padre, si es posible, porque encontré una crítica que hace José Antonio Sayés a la obra de Olegario González precisamente sobre su cristología. Si usted de pronto tenía algún aporte sobre ese punto, de qué específicamente se le cuestiona de que supuestamente no es heterodoxa su doctrina en materia de cristología. Esto se suscitó, entiendo, con ocasión al premio Ratzinger, que en el 2011 justamente se le dio a Olegario González. Si sabe algo sobre ello, padre, sería bueno como para conocer cuál sería esa supuesta acusación de no heterodoxia de su doctrina en cuanto a cristología. Tiene el micrófono desconectado, padre. Recordemos que José Antonio Sayés es un autor que le hace, en primer lugar, es muy ortodoxo, muy tradicionalista, y le hace una crítica a aquellos que, según él, abusan del método histórico crítico, como es el mismo Esquileve, y según él, el mismo, ese señor, Olegario Sánchez de Cardenal. Entonces, él va a criticar de pronto la metodología de abordaje del tema cristológico, porque según él, muchas veces se abusa del método histórico crítico y entonces se puede desdibujar la misma imagen de Jesucristo, tendiendo mucho de pronto a ver a Jesús desde una perspectiva netamente humana, olvidando un poco la misma divinidad. Entonces va por ahí, más que todo es por la metodología, cómo se estudia, cómo se aborda el misterio de Cristo. Y recordemos que el mismo Juan José Tamayo, José Antonio Pagola, hace una crítica, Sayés hace una crítica a Pagola, por lo mismo. Y también le hace una crítica a Esquile, por lo mismo. Hay una obra muy interesante de Sayés que se llama Señor y Cristo, de editorial Pelícano. Allí, esa obra él muestra los lineamientos de la misma cristología. Obviamente que él no desconoce el método histórico crítico, lo avala, pero él dice que muchas veces algunos teólogos, como el mismo Esquileve y como este señor, a veces se le puede ir la mano, en la aplicación del método histórico crítico. Pero yo creo que es un autor que vale la pena leerlo, porque da horizontes de comprensión, que es necesario, porque no nos podemos quedar con una cristología. Recordemos que en el fondo la problemática es los modelos de cristología. Entonces está el modelo clásico, que es el modelo trinitario, está el modelo histórico salvífico, y está el modelo antropológico, y también está el modelo de la teología de la liberación. Entonces, según el modelo, es como la perspectiva de abordaje de la misma cristología. Hay un libro que se llama Teología Dogmática de Aurelio Fernández Bach, año 2009, donde él en su tratado, que es un compendio de teología, en la parte de la cristología, muestra los modelos de cristología. Entonces, para comprender la crítica que le hace este señor Sayés a este otro señor, es necesario comprender cuál es el modelo y cuáles son los modelos de ciertas cristologías. Porque según los modelos, según este señor, ciertos modelos pueden desfigurar el misterio de Cristo.
Recuerde usted que, por ejemplo, hay una crítica que se le hace a John Sobrino, cómo aborda a Jesús y cómo de pronto al abordar a Jesús, de pronto realza mucho la parte humana, desconociendo un poquitico la parte de la divinidad, ¿sí me entiende? Entonces yo creo que es como cuál es la metodología que han utilizado y cómo se aborda el misterio de Cristo. Pero valdría la pena hacer esa lectura aplicando en cierta manera la experiencia y la actitud de Tomás de Aquino. Si Tomás de Aquino estuviera aquí, se preguntaría, ¿cuál es la mejor propuesta cristológica? Y no partiría dando una respuesta, sino partiría haciendo un estudio crítico de la misma historia, de los modelos cristológicos que se han dado. Y a partir de allí él diría, esta cristología es de pronto la más acertada porque abarca tanto la perspectiva divina como la perspectiva humana. Entonces, de pronto no se puede entrar a descalificar a este autor así de entrada, sino sobre todo hay que conocerlo y entrar en diálogo y ver los presupuestos de José Antonio Sayés, que yo también lo he leído, me parece interesante. Recuerden que José Antonio Sayés dice claramente que el problema de la teología actual es haber olvidado al tomismo. Es una de las críticas que hace José Antonio Sayés. No sé si el oyente, creo que es Fabián, tendría algo que decir. Sí, padre, no, muy claro, padre, muchas gracias. Solo si tiene el datico que le pedí sobre el texto de liturgia, me gustaría Lo si tiene tendría algún que dato. buscar, no sé si de pronto tú me escribes a mi WhatsApp, te lo digo 310 Sí, 277 6514 y por ahí podemos compartir bibliografía. perfecto, listo, padre. Ahí te estoy escribiendo 277 6514 por el chat para que usted lo vea 310 a mi WhatsApp. Entonces usted me dice su nombre y yo con mucho gusto le voy mandando bibliografía de esos temas que hay harto y valdría la pena Listo. estudiar. Mil gracias, padre. Y la otra cosa para que tú tengas como concepto de Sayers, recordemos que Sayers está muy casado con el Opus Dei. Obviamente no tengo nada contra el Opus Dei, me encanta porque son muy tomistas, hacen una reflexión muy seria, pero a veces son muy pegados a ciertas cosas. Entonces no dan amplitud. Y la otra cosa que es muy interesante es que el contexto histórico es muy interesante. Por eso yo les dije, Olegario estudia en un ambiente alemán. En un ambiente alemán. Y claro, en el ambiente alemán hacen una deconstrucción del concepto de Dios, desde los mismos filósofos modernos. Y eso, de una u otra manera, va a influir en la exposición. Hay otro autor que es muy interesante, que va por la misma línea, que habría que lo leyeras, Eloy Bueno de la Fuente, sobre los modelos de cristología. ¿Algo más? Padre, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Bueno, yo analizando estos autores, me parece que se van se abren de las cuatro paredes de la iglesia, o sea, lo que llamamos templo, o sea, no tanto enfocados en la liturgia, sino un poquito más abiertos al mundo, a la cultura, a lo que sucede en este tiempo, por ejemplo, en esta crisis que estamos viviendo aquí en Colombia. Me parece que estos teólogos van a vanguardia de pensamiento, pero también hay que tener mucho cuidado de pronto porque andan como en el filo, eh, que, no sé si del ecumenismo, o sea, andan como siempre como al filo de muchas cosas, porque de todas maneras cuando la iglesia se abre al mundo, se expresa, se comparte, se recibe el pensamiento del otro, hay muchas cosas que tiene que tener un discernimiento fuerte y pues estos teólogos ayudan a que se abra un poquito nuestro pensamiento, a veces demasiado ortodoxo, para ser un poquito más abiertos al pensamiento del otro y a la necesidad del otro y al aspecto cultural, por ejemplo, en lo que pasa en Latinoamérica con la teología de la liberación o como comentaba usted en la teología alemana, que son tan rígidos que hay veces nosotros pues leemos autores europeos, pero no tienen nada que ver con nuestro contexto, entonces parece que nos muestran a otro Cristo. Entonces me parece interesante
el concepto, por ejemplo, de King, que me parece un poquito más abierto, aunque hay cosas que pues uno como que llega hasta cierto punto, pero me gustaría saber, estar uno enfocado o tener como base doctrinal estos autores para uno pues poder llevar la fe afuera de la iglesia, que es donde está la necesidad. ¿Qué se podría recomendar? O sea, que hasta dónde podemos llegar basándonos en estos autores para Mire, llevar el evangelio. sí, en primer lugar, ser hombres de fe, que es lo básico, es el primer elemento fundamental, pero yo colocaría una comparación. Los pies del teólogo deben ser bíblicos, es decir, debemos conocer muy bien la escritura, manejando los géneros literarios, manejando el método diacrónico, el método sincrónico, los métodos narrativos, todas las acotaciones que hace la misma escritura. Recuerden ese documento tan bello de la iglesia, la interpretación de la escritura en la iglesia, los acercamientos con otras ciencias como el psicoanálisis, como la antropología, como la sociología, es decir, manejar muy bien la escritura, no de una perspectiva fundamentalista, sino obviamente estudiando con los métodos que la misma teología nos brinda, como el método histórico crítico y los demás métodos. Eso es lo primero. Lo segundo, manejar muy bien la historia. Recordemos que la teología del siglo XIX, con la escuela de Tubinga, nos invita a la historia, y la teología contemporánea, a partir del Vaticano II, recoge esa idea de Tubinga de la historia. Recordemos que la Dei Verbum habla que una de las dimensiones de la revelación es la historia. La historia hay que conocerla, porque la historia es la que nos da contexto. Y cuando hablamos de historia, estamos hablando obviamente de la historia universal, de la historia de la iglesia, de la historia de la teología y de la historia de la filosofía. Pero además de ello, ese es nuestro tronco, digámoslo así, la historia. Pero además de ello, la cabeza debe ser una cabeza que tenga tres partes: una mirada filosófica, una mirada científica y una mirada teológica. Y allí tengo un paradigma que es Xavier Zubiri. Yo creo que Xavier Zubiri nos da respuesta y nos da el ideal del teólogo, del filósofo y del científico, porque la obra de Zubiri no solamente habla de filosofía, sino también habla de teología. De hecho, se han hecho varias tesis doctorales de Xavier Zubiri sobre el concepto de Dios en Zubiri, pero Zubiri, cuando habla de la filosofía y la teología, entabla un diálogo con la ciencia. ¿A qué voy con esto, hermano? Que nosotros debemos ser hombres que tengamos ese horizonte de comprensión amplio, conocer muy bien la escritura, el dato revelado como tal, conocer muy bien la historia y conocer la filosofía en su historia, y sobre todo las principales vertientes del siglo XX, como la vertiente personalista, la vertiente fenomenológica, la vertiente existencialista. Recordemos que Benedicto XVI lo dice claramente: hoy se necesita echar mano al personalismo y a la fenomenología. Y recordemos que en la obra del Papa Juan Pablo II, el estudio de Juan Pablo II se basa en seguir a Max Scheler, acuñando el método fenomenológico para poder reelaborar el estatuto ético cristiano. Entonces, hermano, tenemos que dialogar con todas esas personas, con todas esas dimensiones del saber, para poder hacer una verdadera teología. Porque lo que nos puede ocurrir es que nos volvamos fundamentalistas, y el fundamentalista es aquella persona que no quiere entrar en diálogo, que no quiere conocer otros horizontes. Yo lo decía al principio de la charla. Hay un gran teólogo, filósofo, Panikkar, que es, o fue, porque ya murió, doctor en química, doctor en filosofía, doctor en teología, y por eso hizo lo que hizo, porque tenía un horizonte de comprensión vasto. Claro, lo primero es la fe, lo primero es nuestra fe, nuestra convicción en Cristo como el Señor. Pero recuerden que el teólogo, 1 Pedro 3:15, debe dar razón de la fe. Y eso es lo que estudia la teología fundamental. La teología fundamental estudia la credibilidad de la fe en diálogo con la filosofía y con la misma ciencia. Entonces, pues debemos ser hombres en cierta manera muy completos en diálogo, y por eso la universidad, y aquí me apoyo en Olegario Sánchez de Cardeal y en Cordovilla, dicen claramente que hay que entrar en diálogo con la universidad y en diálogo con el mundo. No sé si Padre, ya... qué pena sí, excelente respuesta. Qué pena, una pregunta adicional.
el Sí. método, el método histórico crítico, o sea, ¿qué límite tiene? Porque uno ve que cada Claro, vez que un teólogo va e investiga desde su perspectiva, desde su cultura, desde su contexto, se va por un lado, se va por el otro, o sea, ¿eso hay algún límite o sí, cada claro, uno? claro, es que la respuesta se lo da el documento de la interpretación bíblica en la iglesia. Y aquí se dice claramente que un método no puede acaparar todo el horizonte de comprensión. Esas son palabras mías, pero mejor estoy diciendo que yo desde una sola perspectiva, desde un solo método, no puedo abarcar todas las dimensiones que se derivan del estudio de la escritura. Y por eso entonces la iglesia consciente de ello dice, no se casa con ningún método, pero acoge a todos los métodos que van a ayudar a estudiar las diferentes dimensiones. Que esa es la crítica de Dreverman. Dreverman le hace una crítica al método histórico crítico. Recuerden. Y él dice, mire, claro, el método histórico crítico me da datos eruditos, datos científicos, pero el método histórico crítico deja de lado la dimensión existencial. Y por eso, según en la palabra de Dreverman, dice, y por eso yo tuve que irme por el estudio del psicoanálisis para poder comprender la problemática de la existencia del ser humano. Y entonces él hace, en cierta manera, una exégesis apoyada también en el psicoanálisis. Y es interesante, y es uno de los grandes gestores. Y recuerden, obviamente, que la iglesia, pues, obviamente le puso reparos, pero ya en el documento que saca la iglesia posteriormente, pues da cabida que la teología, especialmente la Biblia, también debe recurrir a otras ciencias para poder comprender su contenido. Lo que estoy diciendo, un método en sí mismo no basta, no basta. Y la teología contemporánea se ha dado cuenta de eso. Y por eso la teología contemporánea, especialmente los estudios bíblicos, también nos dicen claramente que hay otros métodos que son necesarios para tratar de dar respuesta a esas oscuridades del ser humano. Está, obviamente, el psicoanálisis, está la misma sociología y obviamente están los métodos lingüísticos y los métodos narrativos. Eso entonces lo encuentras en el libro que te digo, que es un libro pequeño, muy interesante, porque ahí nos dan las orientaciones para abordar el estudio de la escritura, teniendo en cuenta los diversos métodos que las ciencias nos dan. No sé si, Muchas gracias, padre, por su bueno, respuesta. bueno, entonces, pues no sé, muchas gracias a todos ustedes, a los que participaron con las preguntas, a Fabián, al otro compañero, al hermano Juan, y bienvenidos, y nos vemos cada 15 días. Recuerde que estamos estudiando 3 autores por fecha, y la idea es eso, la idea es interactuar. Qué bueno que de pronto Fabián, nuestro hermano Juan y otras personas también próximamente también de pronto hagan las intervenciones, también coloquen sus puntos de vista, porque en eso en el fondo enriquece nuestro debate y digamos así comprendemos más un autor. Y esto es muy interesante, esto es apasionante, estudiar estos autores. Entonces, no sé, Gilberto, José Domingo. No, pues no, agradecerle, Padre Iván, así como lo ha hecho el Padre Gilberto, y a todos por participar. Realmente, como dice usted, estamos aprovechando bastante estas presentaciones. Para todos, ¿no? Una feliz noche para todos, y dentro de 15 días nos vemos entonces. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Amén, bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones a todos.